Vamos a comenzar. Saque queque, sí. Antes de. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Siendo un pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste
Cristo cargaste mi dolor, llevaste la pena por mí, todo gracias a tu amor. Creador del universo, sufriste por nuestros pecados, todo gracias a tu amor. Todo gracias a tu amor. Gracias a tu cruz, mi deuda pagaste, gracias a tu sangre, mi pecado lavaste, ahora toda mi vida la entrego a ti. Gracias a tu amor, gracias a tu amor vivo. Santo e inocente Rey, nos liberaste al morir, todo gracias a tu amor. Señor, diste tu vida por mí, ahora yo la entrego a ti, todo gracias a tu amor, todo gracias a tu amor. Gracias a tu cruz, mi deuda pagaste, gracias a tu sangre, mi pecado lavaste, ahora toda mi vida la entrego a ti. Gracias a tu amor, gracias a tu amor vivo. Lo hiciste por mí, fue por tu amor, venciste en la cruz, suficiente eres tú. Lo hiciste por mí, fue por tu amor, venciste en la cruz, suficiente eres tú. Lo hiciste por mí, fue por tu amor, venciste en la cruz, suficiente eres tú. Gracias a tu cruz, mi deuda pagaste, gracias a tu sangre, mi pecado lavaste, y ahora toda mi vida la entrego a ti. Gracias a tu amor, gracias a tu amor, gracias a tu cruz, mi deuda pagaste, gracias a tu sangre, mi pecado lavaste, ahora toda mi vida la entrego a ti. Gracias a tu amor, gracias a tu amor vivo. Gracias a tu amor, gracias a tu amor vivo. Señor, te damos gracias porque nos permites recordar tu sacrificio, Señor, todo lo que has hecho por nosotros. Cada vez que quitamos los ojos de nuestras circunstancias y los ponemos en ti, nos damos cuenta que lo tenemos todo, Señor, estando en ti, que tu sacrificio es suficiente y es lo que nos basta, Señor. Te pedimos que nos ayudes a
a que tú seas nuestro centro, Señor, como congregación y también como cada uno de nosotros, Señor, como familia individualmente, Señor. Te pedimos que seas tú guiando este estudio por medio de tu Espíritu Santo y por aquellos que no están acá también hoy. En el nombre de Jesús, amén. Hola, ahí sí. Vale, vale. Ya. Vamos entonces al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6. Así que quiero, bueno, realmente es un agrado poder encontrarnos, amada congregación. Poco a poco estamos volviendo todos. ¿No? Todavía, después que tuvimos esta situación de que fue buena en realidad, porque siempre es bueno, uno de los tips que tenemos como Santiago Mahanaín es que somos flexibles, flexibles. Y les digo algo, creo que en el tiempo que estamos viviendo, si la iglesia no es flexible, se va a autodestruir. Porque la iglesia nunca fue una estructura, nunca fue una organización con legalismo, donde la gente sirve a otras personas desde una perspectiva errada, porque debemos servirnos los unos a los otros, pero desde la verdadera perspectiva, y porque estamos viendo el ocaso del cristianismo, que es una realidad. O sea, es una realidad y es una realidad incuestionable. De hecho, he estado viendo cómo algunos ministerios que fueron tan usados en los años 50, 60, 70 están, pero totalmente, además de haber poca gente, están también tergiversando la palabra de Dios. Por eso es que nosotros estudiamos las escrituras y estudiamos el libro de Apocalipsis desde una perspectiva en la cual la Biblia interpreta la Biblia. Eso se llama la regla de oro de interpretación bíblica. Nosotros no estamos estudiando Apocalipsis desde una mirada de cierta escuela de escatología. Hay cuatro escuelas, claramente nos adherimos más a una, pero no estamos mirando eso de esa forma porque nos puede hacer dogmáticos. Y cuando nos hacemos dogmáticos, no somos capaces de analizar el momento y la circunstancia. La iglesia fue decayendo cuando no se dio cuenta de que había que mirar el momento y la circunstancia. El momento y la circunstancia. Porque todos los tiempos en los cuales la iglesia se va a desarrollar hasta el fin de sus días va a tener ataques desde afuera, desde dentro, y la escritura nos dice claramente que los días finales va a haber un gran engaño espiritual, que la iglesia se va a enfriar, el amor de la iglesia se va a enfriar, y eso lo podemos ver porque algunas iglesias son simplemente un lugar donde tienen a gente y que muchas veces se los utilizan. Pero además, lo dice Pedro, lo dice Pablo, pero además van a haber falsas doctrinas, se van a meter las falsas doctrinas. Y nosotros hace poco tuvimos la muerte, o sea, se tuvo la muerte de John MacArthur, un pastor calvinista que tenía una cosa muy controversial en su neocalvinismo. Para algunos está en el cielo y fue un siervo de Dios, para otros está en el infierno y solamente enseñó herejías. ¿Quién sabe eso? Dios. Pero lo que nosotros vamos a hacer ahora es estudiar las escrituras y ver lo que nos dice este capítulo 6. Vamos a estudiar solamente dos versículos. Y se llama El jinete del caballo blanco. Y le pido también que me ayuden a orar porque igual Apocalipsis es un cuento. O sea, hay que estudiar, hay que analizar, hay que... Yo 30 años atrás enseñé Apocalipsis y algunas de las cosas que enseñé, ahora me doy cuenta que no eran como lo pensaba. Y eso también tiene que ver porque cuando tú tomas una escuela de pensamiento escatológico o teológico, eso tiene una dirección, porque está en una posición escatológica, una línea. Y algunas veces
por mantener esa línea se pueden pasar por alto muchas verdades bíblicas. Y de hecho es el gran problema que ha tenido la iglesia siempre. Por mantener la estructura, por mantener el poder, por mantener todas las cosas que significa lo que tanto le gusta al hombre, el reconocimiento, entonces pasamos por alto lo que la escritura muchas veces nos confronta y nos saca de lo políticamente correcto. Así que vamos a orar. Padre, damos gracias por tu palabra, Señor. Bueno, nuevamente estamos rogando por todos nuestros hermanos, Señor, por la Susi, Señor, que tenía también una dificultad para caminar en realidad, Señor. Bueno, estamos todos ahí. Así que te rogamos que nos hables por tu palabra en el nombre de Jesús. Vamos entonces, capítulo 6. En el capítulo 5 nosotros vimos que había que, que Juan ve a alguien que está sentado en un trono y el cual tiene un ángel, tiene un libro escrito por fuera y por dentro con 7 sellos. Pero él lloraba mucho porque no había nadie digno de abrir este libro con estos 7 sellos. Eso, lo que significa que no existe ninguna persona, ningún siervo de Dios, ninguna persona que tiene la autoridad que tiene Jesucristo. Ninguno, nada. Ni siquiera un ángel, nada. Solamente Jesucristo tiene esta autoridad que lo pone a él en la capacidad de revelar lo que Dios quiere y también desde una perspectiva de santidad total. Nosotros no podemos realmente entender lo que es una santidad total. Todos los que estamos acá somos santos. Y alguno me podría decir, yo no me siento santo. Yo tampoco te veo santo. No, pero ni yo me siento santo. Pero la palabra santo dentro de la teología y doctrina quiere decir, viene la palabra agiazo, que es una palabra griega, y que yo no sé griego, pero sé que dice ahí porque lo estudié, que dice sacado hacia afuera. Entonces, santidad se aplica a todos los creyentes por medio de Jesucristo. Cuando Jesucristo muere por nosotros, nos aplica esa santidad. Es una santidad regalada. Entonces, toda persona que cree en Cristo es santo. No es el concepto de no pecar, como tiene la Iglesia Católica, por los santos con una aureola. ¿Nunca se ha preguntado esa aureola que tienen los santos? ¿De dónde salió eso? Es un misterio, ¿cierto? Pero no salió de la Biblia, te lo puedo decir. Entonces es Jesús, lloraba mucho, dice el versículo 4, Juan, porque nadie podía abrir el libro. Pero dice que en el versículo 6, en un momento vio un cordero en medio del trono y 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba de pie, y parecía haber sido inmolado, tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus que Dios ha enviado por toda la tierra. El cordero se acercó al que estaba sentado en el trono y de su mano tomó el libro. Claramente ahí dice que es Jesucristo. Fue inmolado, es el cordero. Recuerden que Juan el Bautista, la primera vez que vea a Cristo, dice, he aquí el Cordero de Dios que muere por el pecado del mundo. Entonces Cristo, Él es el único que puede abrir este libro. Este libro está sellado para los últimos días. Daniel, el profeta Daniel, del cual nosotros podemos tomar muchas de las cosas que entendemos acerca de los días finales, él dijo que habían algunas profecías selladas para los últimos días. Y esa es la gran controversia teológica, que muchos dicen que todo lo que está escrito en la Biblia, incluso el Apocalipsis, ya se cumplió. Y tratan de empujar para que las cosas calcen. Y generalmente este tipo de personas no creen en las cosas sobrenaturales. O sea, ellos fueron muy influenciados por el racionalismo y el materialismo, y ellos no querían verse como personas que eran fantásticas o ridículas, porque cuando la ciencia, entre comillas, se hizo como el gran Dios, entonces, si la ciencia no lo puede entender, entonces no es. Pero la ciencia humana jamás ha podido ni siquiera avanzar un poquito más de lo que Dios le ha permitido. Porque Dios es inmensamente sabio, inmensamente inteligente, y de hecho lo que nosotros conocemos es lo que Dios nos ha revelado. Entonces, claramente nosotros tenemos que entender algo. El Espíritu Santo es quien nos guía y quien nos revela y nos ilumina cuando leemos la palabra. Antes de nosotros ser llenos del Espíritu Santo no entendemos la Biblia. La tratamos de leer.
Yo quiero decir algo que me avergüenza un poco, yo me la fumé harto. Bueno, yo creo que el Pato también hizo lo mismo, ¿cierto? Porque los porros, los años 70 se hacían en hojas de Biblia. Ahí veo a alguien también me dice así. No sé por qué. Sí. Entonces, y yo traía algunas veces de leerla, no entendí nada, pero cuando me convertí empecé a entenderla, empecé a entender la Biblia. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener claro, y ustedes también como congregación. Duden siempre cuando alguien quiere enseñarles algo, bíblicamente hablando, y donde no es el Espíritu Santo el centro de eso. Ya sea una escuela teológica, o sea alguien que dice que Dios le habla directamente a él, porque es el Espíritu Santo que nos da entendimiento de la palabra y de los tiempos. Recuerden que Jesús dijo, yo me voy, les voy a dejar al Espíritu Santo para que los ilumine, para que les enseñe, para que esté con ustedes. Y si tú ves algunos credos que hay dentro de las iglesias, en los credos que tienen, hablan de la palabra de Dios, de Cristo, pero eliminan al Espíritu Santo. En el credo no está el Espíritu Santo. Y si no está el Espíritu Santo en sus credos, entonces ellos van a analizar todo desde una perspectiva intelectual, bajo una escuela de teología. Y se hierra tremendamente. Y por eso que muchos de estos maestros, cuando enseñan la Biblia, citan a otros eruditos, entre comillas, o a un escritor de un libro, o a un teólogo, pero no citan la Biblia. ¿Por qué no citan la Biblia? Porque no la conocen. Están acostumbrados a hacer sus formas de enseñanza. Es como que yo tomara un libro y un comentario, que tengo libro y tengo comentario, y solamente dijera lo que eso dice ahí. Pero yo tengo claro que ese comentarista es como todos nosotros, es una persona. Y si el comentarista no cree en el Espíritu Santo, ni siquiera lo voy a tomar en cuenta. Porque esto se trata de Jesucristo, se trata de algo espiritual y se trata de algo sobrenatural. También en esa época, 1800, por ese tiempo, se metió tanto la cuestión del racionalismo, del materialismo, del humanismo, tanto se metió que los cristianos dejaron de creer en el Espíritu Santo, porque era muy sobrenatural. Pero esa es la esencia de esto. O sea, hay un mundo sobrenatural detrás. O sea, realmente el mundo sobrenatural existe y está influyendo cada día. Influye la ideología, influye la religión, influye en todo. Pero la gente en general no se da cuenta porque tiene sus ojos cegados, dice. ¿Por quién dice que tiene cegados los ojos? Por el príncipe de este mundo, Satanás. Entonces, Jesucristo es quien puede abrir este libro, pero empieza abriendo los sellos. Y es lo que vamos a ver ahora. Dice capítulo 6. Entonces vi que el Cordero rompió uno de los sellos. Recuerden, en un libro sellado. Son 7 sellos. Rompió uno de los sellos y oí que uno de los 4 seres vivientes me decía con voz de trueno, ven aquí. Yo miré y vi un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió para vencer y seguir venciendo. ¿Quién piensan ustedes que es este jinete de caballo blanco? En un caballo blanco. ¿Quién piensan que es? Ahí escuché es el anticristo. Es el anticristo. Tenemos que tener esa seguridad. ¿Por qué les digo esto? Porque hay maestros bíblicos que dicen que es Cristo. Y que dicen que esto ya pasó en el año 70, que cuando Jesucristo después que resucitó, él después cuando volvió, era como que él entró simbólicamente y empezó el tiempo del milenio. O sea, es una locura. Y que Cristo está reinando, Cristo está reinando. ¿Cómo? Claro, es verdad que Cristo reina, pero todavía esto está en el poder del enemigo. Entonces, cuando nosotros vemos, cuando comenzamos de acá, mirando el capítulo 6, vamos a ver qué es el anticristo, pero lo vamos a ver acá por qué. Pero también por otra cosa interesante, que después viene un caballo rojo, después viene otro caballo, el negro, y después viene un caballo pálido. El uno trae guerra, el otro trae hambre y el otro trae enfermedades. Y es simplemente un análisis bíblico. Si es Cristo, entonces lo que tiene que venir, los frutos son de paz, de amor, de gozo, de entendimiento, como el reino milenial. Pero lo que viene es primero guerra, después viene hambre y después viene enfermedades tremendas. Entonces cuando nosotros vemos estos sellos, nosotros vamos a ver que de aquí del capítulo 6 al 19 es lo que la Biblia llama la gran tribulación.
es lo que los hombres de Dios, ya sea pastores y teólogos, siempre creyeron como los 7 años de tribulación, en base al libro de Daniel y la profecía de las 70 semanas, donde se han cumplido todas y solamente queda una semana por cumplirse. No vamos a ir en el detalle de eso porque eso es para largo. Siempre creyeron eso, pero miren lo que les digo ahora no lo creen, no lo creen. La iglesia, siempre creyó la iglesia en el rapto antes de los 7 años de tribulación. Yo te digo ahora, un 30% de la iglesia en general cree eso. Cada día más doctrinas cerradas, cada día más falsas doctrinas, cada día más cosas extrañas. Por ejemplo, una de las doctrinas que estuvo de moda, lleva 20 años, ya está decayendo, es que Dios solamente se llama gracia, el salvo, no, se llama la gracia irresistible. Esa doctrina dice que Dios murió solamente por algunos y que Dios eligió desde el cielo quienes van a ser salvos y que desde el cielo eligió los que van a ir a condenación. Pues imagínate una doctrina tan salvaje y brutal que simplemente, incluso uno de los pastores que promovía eso, tuvo un problema con su hijo y otros le decían que no orara por su hijo, porque si él no fue elegido, aunque orara, nunca iba a ser elegido. Entonces te das cuenta que hay todo un cuestionamiento de cosas y la iglesia no está estudiando la Biblia. Y los que no estudian la Biblia caen en manos de otros que dicen que conocen la Biblia, pero que en realidad lo están atrapando. Entonces, veamos, de aquí en adelante hasta el capítulo 19 tenemos 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Cuando uno lee esto, de acá y uno toma la Biblia y va leyendo el séptimo sello y todas estas cosas, hay dos posiciones. Algunos piensan que son juicios consecutivos. Yo siempre antes, ya estoy hablando hace muchos años atrás, pero yo creí que eran juicios consecutivos porque tendemos a pensar que lo que se está describiendo acá es como consecutivo. Primero viene una cosa, después la otra. Primero vienen los sellos, después las trompetas y después las copas. Pero la otra posición es que son diferentes miradas de un mismo hecho. Y yo creo que es eso. Porque no siempre la Biblia está escrita en forma cronológica. Y algunos dicen es como mirar algo que tiene como, no me acuerdo el nombre de unas cosas que tienen como diferentes miradas, diferentes perspectivas. O sea, bajo un fondo de una perspectiva hay diferentes perspectivas. Y en esas perspectivas que hay, es lo que se piensa que son los juicios y las cosas que vamos a encontrar. Entonces algunos piensan que es así en forma consecutiva, otros piensan que es una mirada desde diferentes perspectivas. Yo creo que son miradas de diferentes perspectivas, porque si tú analizas primero los sellos, nada quedaría en pie. O sea, es una cosa, después vendrían otras cosas y nada quedaría en pie. Entonces es como hechos que se están dando, es como un tráiler. Antiguamente le decíamos nosotros sinopsis. ¿Quién se acuerda de eso? Alguno nomás. La sinopsis. Es como un tráiler. O sea, ustedes han visto un tráiler, salen ciertas cosas. Pum, 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 pum. Y otra cosa también interesante, que no existe nadie en el mundo que te pueda dar una total descripción de cómo realmente van a ser estas cosas, porque nadie la ha vivido. Y por eso que si tú lees libros de Apocalipsis, hoy pueden haber 10 autores y los 10 difieren en algunas cosas. Pero si tú vas a la estructura de la Biblia, te vas a dar cuenta que tiene coherencia y tiene una estructura. ¿Se acuerdan cuando comenzamos el primer libro, cuando se revela el Señor, cuando dice que la manera de estudiar Apocalipsis es lo que dice ahí, dice que son las cosas que fueron, las que son y las que serán? ¿Cierto que lo estudiamos? Después nosotros vimos las 7 iglesias que son contemporáneas de la época y son 7 formas de iglesia y de creyente. Y eso está claro, que eran iglesias de la época. Y se pueden tomar, sí, algunos detalles, que algunas de esas cosas, por ejemplo, cuando se luchó contra los nicolaitas, se luchó a 2 iglesias le dice que luchen contra los nicolaitas. Los nicolaitas eran grupos que querían ejercer poder sobre la iglesia. Ellos ser los jefes y tener el control de todo. Y el Juan, el ángel le dice a Juan, luchen contra los nicolaitas. Pero después, cuando empezó el catolicismo romano, nosotros vemos que los nicolaitas tuvieron el control. O sea, se perdió la batalla. Se perdió la batalla. Entonces,
Lo que podemos ver ahí es que son juicios, algunos dicen que son consecutivos, los sellos, las trompetas o las copas, y otros piensan que es como un tráiler, que es lo que yo creo. A ver, ¿de dónde sacamos esto? ¿De dónde podemos sacar esto? Lo sacamos de las 70 semanas de Daniel. Daniel nos habla que al fin de los tiempos, para Israel, ellos harán un pacto de paz con sus enemigos y el anticristo será el mediador. Esta es la cosa en profecía. Cuando nosotros comenzamos en el libro de Apocalipsis nos vamos a dar cuenta de algo, que toda la forma de hablar, todas las cosas que se usan están relacionados con Israel. Arca, candeleros, testigos, todo está relacionado con Israel. Y ahí también rompe también esa mirada que dice que Israel dejó de ser el pueblo de Dios. ¿Recuerdan cuando piensan que dejó de ser el pueblo de Dios? Cuando rechazaron al Mesías. Entonces ellos dicen, Israel no existe. Y después de la reforma, porque los reformados fueron muy humanistas e intelectuales. O sea, tuvieron mucho ese fondo y limitaban un poco el Espíritu Santo y habían algunos que los que más estaban como dados al Espíritu Santo fueron marginados por los reformados. Entonces cuando ellos miran eso dicen, y de hecho por eso muchos reformados eran antisemitas, Lutero era antisemita, casi todos los reformados, porque decían, ¿por qué creen ustedes que eran antisemitas? Una simple especulación, porque decían que los judíos mataron a Cristo. Y eso enarbolaron incluso los nazis para matar a los judíos. O sea, los judíos mataron a Cristo. ¿Quién se acuerda? Bueno, acá soy el de más edad, ¿se acuerdan? Esa canción que dice, ¿cuántos panes hay en el horno? 21 quemados, eso los quemó el perro judío. Wow. Nosotros cantábamos eso a los 7 años. Entonces se dan cuenta que hay realmente una cosa espiritual dentro de la cultura y la sociedad que la gente en general no se da cuenta y que lamentablemente los cristianos tampoco, si no están estudiando la Biblia. Si tú, el intelecto, hay personas realmente inteligentes, pero ese intelecto tiene que ser iluminado por el Espíritu Santo. Si la persona es muy inteligente y cree en el Espíritu Santo, va a dar a luz tipo brillante. C.S. Lewis, C.K. Chesterton, John Lennon en la actualidad, no, John Lennon se llama. John Lennon en la actualidad, tipo inteligentísimo, brillante y cristiano. Pero si no creen en el Espíritu Santo, esas personas inteligentes van a ser influenciadas por la cultura, por la sociedad, por la escuela, por la universidad, por lo que sea, y van a contaminar la palabra de Dios. Entonces nosotros podemos ver que Israel, que fue considerada que estaba fuera del plan de Dios, no por todos, porque hay libros del año 1700 y 1900, alguien, un inglés que era de Scotland Yard, Sir Robertson, que dijeron, no, Israel va a volver. Lo miraron como locos, pero Israel volvió, 1948. Entonces algunos dicen, sí, volvió, pero son casi ateos. Pero cuando habla de que va a venir Israel, cuando lo dice Ezequiel y cuando lo dice toda la escritura, está hablando del territorio, no está hablando de la redención espiritual. ¿Cuándo habla de la redención espiritual? Análisis, acá, en Apocalipsis, porque el trato de Dios ahora va a ser con los israelitas, pero van a sufrir lo que nunca han sufrido antes. Mucho más que el holocausto. ¿Pero por qué? Por su desobediencia. Oye, yo estoy leyendo el Antiguo Testamento de nuevo y te digo, desobedecían siempre. Era increíble, en algún momento le dijeron a Josué, Josué le dijo, hay que quemar todos los ídolos, y dijeron, no, no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer. Nosotros nos quedamos con nuestros ídolos. A ese nivel de desobediencia. Y es por eso que los cristianos cuando tomamos malas decisiones y nos afirmamos en las malas decisiones, las consecuencias van a venir. Van a venir. O sea, nosotros no pensemos que Dios dio es Dios, bondad, amor, misericordia, pero no es como el abuelito malcriador, po. No es como el abuelito malcriador, te va a corregir. Y por eso que tenemos que ser humildes. Entonces, ¿qué nosotros vemos? Que en estas 70 semanas, que están todas cumplidas, queda una semana por cumplirse. Y esta semana por cumplirse es lo que significa, esta semana son 7 años que es la gran tribulación. Algunos lo dividen en
Tribulación y gran tribulación, porque los 3 años y medio de esta tribulación, el anticristo trae respuestas. Ordena un mundo en caos, es liberal, es religioso, porque recuerden que hay una trinidad hay una nueva trinidad. ¿Quién falta ahí? El falso profeta, que es un líder religioso. Entonces veamos en Daniel, porque si le estoy diciendo esto, tengo que comprobarlo por medio de las escrituras, ¿cierto? Daniel, capítulo, tiro le digo, capítulo 9, versículo 27. Mira lo que dice. Dice, durante una semana, ese príncipe confirmará su pacto con muchos, pero a la mitad de la semana suspenderá los sacrificios y las ofrendas. Después de muchas cosas repugnantes, vendrá el destructor, hasta que llegue el fin y caiga sobre el desolador lo que está determinado que le venga. Estas son las profecías de las 70 semanas. Daniel tiene estas profecías selladas hasta el tiempo del fin, que es el tiempo que estamos viviendo, porque el inicio del fin es 1948, cuando Israel vuelve a su territorio. Porque no se podría hablar de una invasión a Israel ni todo lo que va a pasar en Israel si no tiene territorio. Perdonen esto que voy a decir, políticamente incorrecto. Es como que Bolivia dijera, oye, no, vamos a ir vamos a hacer un barco para echarlo al mar. Pero si no tienen mar, no salió muy bueno eso. No tienen mar, po. Entonces, ¿cómo va a existir un templo? ¿Cómo va a existir van a haber judíos que están sirviendo al Dios que ellos creen servir si no existe ningún territorio? Pero existe ahora, 1948. Entonces, estas 70 semanas, mira, y esto lo vamos a comprobar con palabras de Jesús. Cuando dice ahí que durante una semana, o sea, durante 7 años, ese príncipe, que es el anticristo, que es el príncipe que ha de venir, confirmará su pacto con muchos, pero a la mitad de la semana suspenderá los sacrificios y las ofrendas. Es un pacto de paz. En otras versiones está más claro, en esta versión no está tan claro. Es un pacto de paz y mira qué interesante, es un pacto de paz de Israel con sus vecinos que son todos sus enemigos. Siempre estamos escuchando que hay que Israel firmó algo con los egipcios, con los sirios, aunque los egipcios no son tan enemigos de Israel, pero nunca ha funcionado. Ahora mismo, ahora no tenemos idea, pero sigue la guerra. ¿Quién sabe cómo está esa guerra? No lo sabemos porque la información, pero están en guerra, ¿cierto? Y quieren la matanza que hubo el año pasado de gente inocente por parte de Hamas. Entonces, ese contexto de guerra está vivo. Pero cuando el anticristo haga este pacto, fíjense lo que va a pasar. Se va a cumplir. Va a empezar a cumplirse. O sea, va a haber paz realmente. Y esto es por eso que tenemos que entender lo sobrenatural. Porque esto es sobrenatural. Que todos estos arreglos que han hecho las Naciones Unidas, Kissinger, Estados Unidos, los que sea, nunca funcionan. Duran menos que un candy. Pero esto va a funcionar, po. Y hay un versículo que dice, y cuando digan paz y seguridad, destrucción repentina. Entonces el mundo, imagínate realmente, y ahí va a estar esta cosa de que lo que están diciendo todos, lo que es como lo que Satanás ha hecho desde el principio. Por fin un solo líder y un solo mundo. Y mira cómo suena, sin frontera, sin raza, sin problema de género. ¿Cómo suena para el mundo eso? ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Entonces el engaño está. El engaño está. Y es por eso que Tesalonicense dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Y por qué dice el misterio? Porque el diablo tiene esa perspectiva. Con la Torre de Babel, Nimrod, el primer tirano, todos los tiranos que han existido, los César, el Faraón, Alejandro Magno, todos han querido ser dueños del mundo. Napoleón, Hitler. Entonces nosotros vemos que hay una cosa espiritual, pero si nosotros no la entendemos, recién hablaba con un hermano, hablábamos cómo hay personas que dicen que son cristianas y votan y promueven a personas comunistas. El comunismo no solamente es ateo, el comunismo promueve el aborto, promueve la eutanasia. O sea, ¿cómo un cristiano va a decir? Es como un judío dijera, no, yo sirvo a Dios, pero también tengo a Moloch,
llevo y quemo a mi hijo. No, viejo, o estás en Cristo o no estás en Cristo. Y todo esto, toda esta forma de vida, de concepto, que todo es una cosa muy bien tramada. Es como la emigración. La Biblia dice que al extranjero tenían que recibirlo bien los judíos porque extranjero fuiste, pero los extranjeros se asimilaban a la religión judía. Entonces va rompiendo, el enemigo va rompiendo las cosas, las formas, los pensamientos, la filosofía, la educación. Hoy, ¿para qué te digo? La universidad hoy en día es un centro de ideología donde los niños que no tienen una claridad de fondo de pensamiento o de un cristianismo real van a ser manipulados así, pero así. Todas las revoluciones le hicieron jóvenes. Los mayores asesinos, con Napoleón, con Hitler, eran jóvenes, no eran personas de 20 años, pero totalmente fanatizadas. Entonces, nosotros podemos ver que este va a ser un pacto, pero a mitad del pacto dice que lo va a romper. Veamos qué dice Mateo 24, y esto es muy genial. Yo digo, como un teólogo que ha estudiado en tanta universidad y todo, ¿cómo no se va a dar cuenta de lo que dice acá? Porque es algo evidente. Mira lo que dice Mateo 24, versículo 15. Dice, por tanto, cuando en el lugar santo vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Mira lo que está diciendo Cristo 700 años después de Daniel. Entonces, los que dicen que esta profecía está cumplida, que ya se cumplió, acá Cristo dice que está hablando de Israel cuando venga el desolador. Y si volvemos nuevamente a Daniel 9, dice, después de muchas cosas repugnantes vendrá el destructor hasta que llegue el fin y caiga sobre él el desolador de lo que está determinado que le sobrevenga. El anticristo, a mitad de estos 7 años de tribulación, ¿qué va a hacer? Se va a hacer adorar como Dios. Ya, vamos nuevamente a Mateo 24. Dice, lo tenemos claro, por tanto, cuando en el lugar santo, ¿cuál es el lugar santo? Es el templo de Jerusalén, el templo, donde estaba el lugar santo, el lugar santísimo. Si es solo pensar, antes del año 1948, ¿qué templo iba a existir si no existía Israel? No existía Israel. Entonces, ¿qué templo iba a existir? Entonces, todo esto, incluso muchos cristianos decían, no, si Israel, y por eso dicen Israel quedó fuera del plan de Dios, no existe Israel. Pero el año 1948, por una cosa de Dios, porque los israelitas siempre han tenido lleno de enemigos, se constituyó esta pequeña nación, sí, una nación muy pequeña, pero está en su territorio y tienen la mitad de Jerusalén. Entonces, ¿qué significa? Que de alguna forma Israel se va a insertar en este nuevo orden por medio del anticristo, por medio de esta alianza, pero nunca va a ser algo de corazón, porque Israel es odiado porque es el pueblo de Dios. Ni siquiera los enemigos van a, oye, firmar un tratado con tu enemigo más odiado por algo político se ha hecho siempre. Pero ¿qué hay detrás del tratado? Entonces ahí dice, los que estén, mira, los que estén en Judea huyan a los montes. Entonces los que dicen, oye, Jesucristo está hablando de que en algún momento va a pasar esto, y dice, los que estén en Judea huyan a los montes. Entonces algunos dicen, eso ya pasó en el año 70 cuando fue arrasado Israel. Y tiene una parte de razón en eso, pero hay una situación, hay algo en la que no tiene, en la que es la clave, que en ningún momento nosotros vimos entre la muerte de Cristo en el año 70 que en el templo vino alguien y se hizo adorar como Dios. Nunca pasó. Entonces tú no lo puedes aplicar como que pasó en el 70. En el año 70 después de Cristo, Tito arrasó con Israel y ahí vino la diáspora, la dispersión, y los judíos quedaron por todo el mundo. Todo el mundo quedaron y se acabó Israel. Y de ahí que después llegó Palestina, y Palestina no era el nombre. Por eso yo nunca hablo de Palestina. Palestina, cuando vino un gobernador romano que odiaba a los judíos, dijo, la mejor manera de exterminar esta raza, porque así lo piensan, es ponerle a este sector de Israel Palestina, en honor a su esposa. Bueno, y todos dirán, bueno, si es por la esposa cualquiera lo haría, ¿cierto?
Y eso es entendible, eso es entendible. ¿Cómo sería la esposa? ¿Sería cariñoso? Le decía, si no le pones el nombre. No, no sé. Entonces, por eso que yo no digo Palestina. Y tú ves algunos pastores cristianos y todos dicen Palestina. ¿Por qué hablan de Palestina si Palestina es un relato, es un invento del mundo? Digámosle Israel. Nunca fue Palestina. Es como cuando la gente dice, y dice San Lucas, y dice San Cuantito, son santos igual que nosotros. Bajemos la cosa a la realidad y no hagamos todos estos relatos de la religión. Entonces, dice, los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no baje para llevarse algo de su casa. Y el que está en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Pero ay de las que estén amamantando o embarazadas en ese día. Pídale a Dios que no tengan que huir en invierno ni en día de reposo. ¿Quiénes son los que hacen el día de reposo? Los judíos. Entonces hay otros maestros que aplican esto y dicen, no, esto es algo simbólico de Israel, pero está hablando realmente de los cristianos que van a ser perseguidos. ¿Cómo va a ser simbólico si nosotros no tenemos el día de reposo? Entonces no es simbólico. Somos gentiles, entonces dime, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Y saben por qué hacen esto? Y se los vuelvo a repetir. Porque fue bombardeado desde 1700 en adelante. El mundo entero tomó esta posición de que la ciencia era Dios, la evolución, que es falsa, el humanismo, el racionalismo, el materialismo. Y cuando esto creció, porque el diablo hizo que esto creciera y el hombre se enorgulleció a un nivel extremo, los cristianos, la mayoría, tuvieron miedo porque no querían parecer que estaban anacrónicos, que eran ignorantes, que eran personas que no tenían idea de nada, entonces trataron de amoldar la Biblia al pensamiento de ellos. Y nació una cosa tan ridícula como la evolución teísta, que en realidad Dios creó todo y que después fue evolucionando. Eso no está en la escritura. ¿Dónde está el eslabón perdido? Yo sé, alguno me va a decir, oye, alguna vez ando en la calle y veo a alguno y digo, este parece... es, es para dudar, es para dudar que no existe el eslabón perdido. Nunca existió. Nunca existió el eslabón perdido. Pero mira, mira lo que te digo. Por eso que, mira, esta es nuestra lucha. ¿Cuántos cristianos quieren que sus hijos están desesperados que vayan a la universidad? Si él ir a la universidad los perdería para siempre, ¿los mandaría a la universidad? Si es el cuento, si no se trata de este mundo, se trata del mundo venidero. ¿Qué dijo el Señor? Oye, ¿de qué vale ganar el mundo si vas a perder tu alma? ¿Te das cuenta que el cristianismo real es diferente de lo que pensamos? Ahora, si está bien enseñado en la palabra, tiene una buena estructura, que vaya, pero que él influencia a los que lo rodeen, y no que los que lo rodeen lo influencien a él. Por eso que los cristianos tenemos que conocer la palabra para poder ser nosotros influencia. Me acuerdo de un amigo que me contó que él le predicaba a una señora y que él le habló no sé qué locura y después la señora se convirtió a una especie de una cuestión filosófica. Entonces yo decía, si no tienen idea, andan predicando lo que ni siquiera conocen. Por eso que tenemos que estudiar. Entonces lo que dice ahí, porque entonces, mira, 21, mira, porque entonces habrá una gran tribulación, como nada no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Esto no se ha vivido. No se ha vivido. Cuando empecemos a estudiar los juicios, los mares contaminados, donde peces, millones de peces van a morir, va a caer un asteroide, van a haber algunas, a lo mejor explosiones nucleares, eso no se ha vivido. No se vivió en el año 70 esa tribulación. Y de ahí nosotros nos tomamos que existe esta tribulación, de estos 7 años. Que son 7 años de paz, a mitad de eso, el anticristo se muestra cómo es, y como dice ahí Jesús, y se sienta en el lugar santo y se hace adorar como Dios. ¡Wow! Está. ¿Se dan cuenta que está? Veamos entonces el versículo 2, volviendo a Apocalipsis. Ya tenemos claro de que hay de que realmente vienen tiempos de tribulación. Mira, leamos Mateo 24 de nuevo. Quiero ver, alcanzo a hacer algo que no lo había pensado, pero lo voy a leer para que ustedes vean un poco cómo es la estructura de que hay claridad. Mateo 24 dice, ya,
3 dice, mientras Jesús estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron por separado y le dijeron, dinos cuándo sucederá todo esto y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo. Porque los discípulos le mostraban el templo y ellos le dijeron, mira, admírate de esto. Y Jesús les dijo, en el versículo 2, Él les dijo, ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra. Todo será derribado. Y eso ocurrió de forma literal en el año 70 después de Cristo. Pero miren lo que le dice después, en el 4, dice, Jesús le respondió, cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y acá, mira, está lo que le quiero dar a entender. Ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de guerras, pero no se angustien, porque es necesario que todo esto suceda, pero aún no será el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y terremotos en distintos lugares, y todo esto será el principio de dolores. Entonces nosotros estamos viviendo algo parecido a eso. Toda esta cosa que nosotros vemos, guerras por allá, la gente aterrorizada, y están los predicadores de alarmismo, que parece que solamente alarmarse, alarmarse, y uno cuenta, oye, pasó esto acá, sí, pero yo vi algo más terrible allá. Bueno, si te llenas de eso vas a estar atemorizado. Nosotros tenemos que tener valor y confianza en medio de las circunstancias. Nosotros tenemos que hacerlo. Nosotros no podemos correr con el terror y el temor y la confusión de la gente, porque esto no tiene vuelta atrás. Esto no tiene vuelta atrás. O sea, acá no va a venir un presidente, un líder. Va a venir un líder, ¿cierto? Pero un líder mundial. ¿Y quién va a ser? El engañador. Y se cumple la escritura, lo que la escritura dice, y creerán a la mentira. Entonces nosotros somos pocos, los cristianos somos pocos. No nos creen. Nos van a mostrar libros de historia, filósofos y todo eso, pero ellos están engañados por el diablo. No conocen la verdad. Están en oscuridad. Cuando ustedes ven a la gente incluso que le hace mal a ustedes, están en oscuridad, no conocen a Cristo. Entonces volvamos ya para los últimos versículos. Acá estamos. Ya. Entonces cuando dice, voy a leer de nuevamente, dice, entonces vi que el Cordero rompió uno de los sellos. ¿Qué significa eso? Que está mostrando el futuro. A medida que rompen los sellos va a mostrar todo esto como tráiler de las cosas que van a pasar durante estos 7 años. Entre esas cosas que van a pasar, que a mitad del pacto que haga el anticristo de Israel con los enemigos, él va a romper el pacto y se va a sentar ahí en el lugar santo donde Jesús dice que es la abominación desoladora. Cuando ustedes escuchen esta palabra, abominación desoladora, está hablando de que en el templo de Jerusalén, en el lugar santísimo, se va a sentar el anticristo y va a pedir adoración como Dios. Todos sabemos que no es primera vez que el hombre ha pedido adoración como Dios. Pero lo que no sabemos es que esta vez sí va a estar totalmente posesionado por Satanás, el diablo, el príncipe de los demonios. Hitler estaba poseído por demonios, pero no por el príncipe de los demonios. Este es como una encarnación, no sé si me entienden. Satanás toma a su hijo. Exacto. Así es. ¡Wow! Loco. Por eso que nosotros, pese a todo, tenemos que afirmarnos en esto, porque esto viene y está claro y está definido y ni siquiera hay que dudar. Ni siquiera hay que dudar. Mira cómo está el mundo. Mira cuántos presidentes en el mundo tienen una cierta simpatía con Dios. Con suerte deben ser 3 o 4. Todos los demás en contra de Dios. Todas estas leyes de que se casen hombres con hombres, mujeres con mujeres, todas estas leyes que quieren hacer que los niños tengan sexo con personas adultas, ¿cómo puede ser algo así normal? Porque la mente está contaminada, por Dios. El diablo contaminó la mente de la gente. Piensa tú, cuánta gente, y que la otra vez yo supe que incluso yo nunca llegué a pensar que están así, consumen basura de pornografía infantil. ¿Cuántos hombres, cuántos abuelos, cuántos tíos consumen eso? ¿Qué creen ustedes que va a dar a luz eso? Pero si la ley avala eso, en los pueblos antiguos no existía el padre, madre, ese concepto así. ¿Quién trajo orden al mundo? ¿Quién trajo paz? ¿Quién, o paz, digamos, dentro de límites?
¿Quién trajo compasión por el huérfano, compasión por el anciano, compasión por la mujer? Fue el cristianismo. Fue el cristianismo. No dejen que lo engañen con otras cosas. Es la influencia del cristianismo en su mejor época, que fue entre 1700 a 1930, fue la mejor época del cristianismo. Salieron misiones a todo el mundo, influyeron para bien, hicieron colegios. Fue la mejor época del cristianismo. Se acabó con la esclavitud, porque la esclavitud no la terminó no fue algo que un partido político. ¿Saben ustedes que en Estados Unidos, republicanos y demócratas, siempre se ha dicho, mi mamá me enseñó que los demócratas eran los buenos y los republicanos eran los malos? Pero ¿saben ustedes que fueron los demócratas que no querían dejar que terminar con la esclavitud? Y fueron los republicanos los que terminaron con la esclavitud. Ahora yo no estoy diciendo que los republicanos son los buenos, a lo que te quiero decir es que Dios, si hay más republicanos cristianos, claramente iban a tener un mejor concepto del mundo. Pero si hay menos, no van a tener el mismo concepto. Entonces, volviendo para el último versículo antes. Dice, yo miré y vi un caballo blanco, el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió para vencer y seguir venciendo. ¿Quién es? Es el anticristo, no es Cristo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, el último versículo. Versículos 1 al 4. Pablo le está hablando a los tesalonicenses, porque los tesalonicenses creían que el rapto era en su época y porque creían que estaban viviendo los últimos días. Ellos vivían, como veían persecución, veían que estaban siendo muertos, que el César se identificaba como Dios, quería adoración como Dios. Entonces Pablo le dice, mira, todavía no son los últimos días, tampoco se trata, no es el César el anticristo. Como cuando vino la reforma, los reformadores creían que el Papa era el anticristo, pero no era ni el César ni era el Papa, porque no se ha manifestado. Veamos, dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, 1, dice, en cuanto a los tiempos y las ocasiones, no hace falta, hermanos míos, que yo les escriba. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. ¿A qué se le llama día del Señor? ¿A estos 7 años de tribulación? También se le llama el tiempo de angustia de Jacob. ¿Por qué se le llama así? Porque Israel va a ser el centro del odio del mundo. Y ahí termina también la batalla final, ahí se arreglan las cosas. Empezó en Oriente y termina en Oriente. No es el centro que algunos dicen que que la Babilonia es Nueva York, otros dicen no tiene pie ni cabeza, una cuestión así. La cosa vuelve al Medio Oriente. La cosa vuelve al Medio Oriente. ¿Y quiénes son los enemigos de Israel? Irak. Irak era Persia. Irán era Babilonia, si no me equivoco. ¿Quién? Irak es Babilonia. Claro, y parece que Persia eran los. Irán, Irán, Irán. Los mismos, son los mismos enemigos. ¿Y quién eran los amalecitas? Están entre medio ahí. ¿Quién eran los solos de Hamas? Están entre medio ahí. ¿Y por qué cuando Dios les dijo, y esto tampoco es políticamente correcto, así que van a venir el que no es políticamente correcto, cuando ellos no exterminaron a los pueblos que le dijo Dios que lo exterminaran, esos mismos pueblos le han hecho la vida imposible hasta el día de hoy. Si Dios te dice para eso y termínalo, y si no lo terminas, ¿de quién es la culpa? ¿De Dios? ¿Del pastor? Porque alguna vez el pastor. Yo con suerte vivo cada día sirviendo a Dios, pero que yo no le puedo decir a alguien, o sea, lo que te quiero decir es así. Y mientras la gente, no porque la gente viva en ignorancia, no la va a pasar mal. Porque si una gente va a una iglesia donde solamente cantan 3 horas y saltan y caen en trance y todo eso, y no enseñan la Biblia, y toman pésimas decisiones, es su responsabilidad. Porque si tú quieres conocer a Dios, tú tienes que conocer a Dios. Tú no puedes endilgar tu responsabilidad personal en nadie. Si estás en una iglesia donde no enseñan la palabra, busca otra iglesia. Y si hay amigos ahí, déjalos amigos. Déjalos amigos, ni siquiera. Oye, maldito el hombre que confía en el hombre, dice la escritura, ¿o no? Lealtad mientras las cosas estén claras y sean serias.
Pero si tú ves que la cuestión va por un lado, que no va para ningún lado, se acaba. Algunas veces hay que terminar cosas, hay que terminarlas. Y hay que terminarlas, ¿cachai? Porque si no va a ser una cuestión que nos va a seguir y nos va a aplastar y nos va a hundir y uno piensa que las cosas se van a arreglar. ¿Cuánto hemos pensado eso? No, si se va a arreglar con una conversación. ¿Quién ha arreglado algo alguna vez con una conversación? Nadie. Un aclarar cosas. No, hijo, si esto se trata de Cristo. Cristo, Él es nuestro abogado, Él es nuestro defensor, en Él creo, en Él me afirmo, le creo a Él, le creo a la Biblia y nadie me saca de ahí. Ya que me puede decir, ¿eres un fanático? Sí, en ese aspecto sí. Entonces, ¿qué dice después? Dice, ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. ¿Qué le dice? Ustedes saben. Y mira lo que dice después. De repente, cuando la gente diga paz y seguridad, le sobrevendrá la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores y no escaparán. Hay otra versión, ¿quién la puede leer? Si alguien la tiene ahí. A ver, ahí está. Cuando el anticristo tenga ese mundo, ahora, durante ese tiempo, recuerden que después vamos a ver que va a haber una marca del anticristo, una sola, eh, una sola economía y que todos van a tener que ser como, estar como afiliados para poder comprar y vender y trabajar. O sea, juego de control, pandemia, ¿se acuerdan? En un momento todo adentro de la casa. ¿60 años se podría haber hecho eso? No. Entonces la profecía es coherente y va de acuerdo a los tiempos. Hay coherencia. Pero ahora sí, ahora se puede. Vacunas. Todo vacunarnos, sabe Dios lo que nos pusimos ahí. Yo quería viajar, sabe Dios lo que me puse ahí en la. Dije, ya señor, que venga, porque como soy callejero no podría. Ahora, por un lado, alguien, y yo lo digo, o sea, maravilloso estar con mi esposa todo un año. Y eso es bonito. Eso creo. Y creo que todos ustedes, ¿cierto? Bueno, pero también uno quiere salir. También uno quiere. Oye, oye, ¿supieron ustedes todos los matrimonios que se acabaron en pandemia? Oye, fuera de chiste, todos los matrimonios que se acabaron en pandemia, ¿no? ¡Wow! Entonces, y por eso que nosotros no tenemos que tener gozo. O sea, si esta cosa no se trata de ser personas que estamos acá, si viene, no, si nosotros somos vencedores, estamos en las manos de Dios y venga lo que venga, estamos en el Señor. Y nosotros sabemos cuando digan paz y seguridad. Y eso es lo que va a pasar, porque cuando el anticristo se sienta en el lugar santísimo, comienzan los juicios así, pero con todo. Y ahí esto es lo que vamos a estudiar después. Plagas, enfermedades, contaminación de mares. ¿Qué es lo que dicen los jinetes? Hambre en el mundo entero. O sea, es como la mentira, mira, si nos dan el poder, nosotros vamos a hacer un paraíso de acá. ¿Cómo terminan? Ve Cuba. Es el engaño. Es el engaño. Entonces, no es tan difícil de entender cuando uno tiene el Espíritu Santo y ve lo que dice la Escritura. Pero ustedes, versículo 4, el último versículo, hermanos, nosotros, no viven en tinieblas. No vivimos en tinieblas. Como para que ese día los sorprenda como un ladrón. Wow. Entonces, hay esperanza. Es increíble saber estas cosas. Cuando Jesús dijo, Cuando oró, Jesús dijo, Señor, te alabo porque escondiste estas cosas a los sabios y entendidos y se las entregaste a los niños. Nosotros somos los niños, porque somos hijos de Dios, reconocemos nuestra dependencia, que somos vasos de barro, reconocemos eso, pero reconocemos que tenemos un Padre que realmente nos cuida. Y nos cuida para que nuestra vida espiritual se sostenga. No está tan preocupado el Señor de darnos, eh, como dirían antes, salud, amor, no sé cuánto, pero salud, dinero y amor. Podría ser, ¿ah? Pero a lo que te quiero decir, lo que la Escritura dice, busca el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Pero si tú buscas la añadidura
y crees que Dios se va a prestar para eso para ti, estás frito. La vas a pasar mal. Padre, damos gracias, Señor, por tu palabra. Nuevamente te rogamos por nuestros hermanos que no hemos podido ver acá. Señor, que tú rompas, Señor, esa presión, Señor, esas circunstancias, Señor. Te ruego por los que están enfermos o algún problema económico. Nuevamente te rogamos por Isabela, Señor, para que la sanes completamente. Y te damos gracias por la Yeya, Señor, que ya está en su casa. Y te rogamos por todos, Señor, que nos ayudes a permanecer unidos. Y te rogamos por toda la iglesia, Señor, en el mundo, toda la iglesia en Chile. Todos aquellos que creen en ti, que te sirven y que ponen tu esperanza en ti. Amén. Nos ponemos de pie para cantar la última canción. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy
la próxima semana.